Bueno, mientras sigan ingresando, todavía nos faltan unos pocos estudiantes. Esperemos unos 3 minutitos para continuar. Solo me falta Mónica. Mónica, por favor, regístrate. Mónica y la Quiche. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Es la clase práctica número 9. Y el tema que vamos a tratar en esta clase es sobre el cariotipo en general y específicamente sobre el cariotipo humano. Para lo cual, nuestra querida Sheila nos va a hacer una presentación y espero que presten la suficiente atención porque tenemos que ya a estas alturas reconocer qué es el cariotipo, cuáles las utilidades que le podemos dar en nuestra práctica profesional más tarde a esta, más que todo a la técnica de laboratorio que se utiliza en muchos de los casos para detectar enfermedades que tienen directa relación con la expresión de los cromosomas específicamente. Entonces, para ello, nuestra Sheila les va a hacer una explicación muy clara y extensa y quiero que ustedes vayan tomando nota inclusive de aquellos términos que si no los han escuchado, los van a escuchar ahora y van a tomar en cuenta para más tarde, después que hagamos la defensa de los conocimientos del... no, primero vamos a tomar la prueba, Sheilita. La pruebita tenemos a la 1:10, que es la prueba de prerequisito, porque después de la intervención de Sheila haremos una proyección de un videíto de cómo y cuál es la técnica que se utiliza para hacer un cariotipaje y detectar esas enfermedades cromosómicas o genómicas. Entonces, ahora vamos a hacer la pruebita escrita, para lo cual van a ir hacia la plataforma y les digo con claridad ya la clave que ustedes tienen es, por favor, ahí
Anoten, es evolución, todo con minúscula y sin tilde. Verán que evolución se escribe con B pequeña. Evolución. Bien, con esta clave que ya ustedes tienen, pueden ir hacia su plataforma y en la sección del segundo parcial, en la zona de evaluación, ya van a encontrar la prueba que corresponde al cariotipo. Tomando en cuenta que ya nosotros estamos en el segundo parcial. Por favor, diríjanse hacia allá y alístense porque justo a la 1:10 inicia o se activa la pruebita para que ustedes la resuelvan. ¿Alguna inquietud? Tenemos unos minutitos si tienen alguna inquietud, algo que reportar. Muy bien. Entonces esperemos para activar nuestra prueba y luego de la prueba que dura 10 minutos, es hasta la 1:20, entonces ahí sí agradecemos la presencia de Sheila para que nos haga esta exposición sobre la temática que estamos tratando en esta clase, ¿no? Muy bien, muchachos, alístense en que queda menos de 1 minuto para que inicien la prueba, por favor. Bien, ya se les debe haber activado, por favor, ya ingresen a la prueba. Ingresen. Todavía me faltan estudiantes que no han ingresado, ingresen, acaben de ingresar, después no se quejen que les falta el tiempo. Tienen que ingresar y tener esos 10 minutos para poder resolver las 12 preguntas que están contemplados en este cuestionario. Son preguntas de respuesta directa, son preguntas básicas, por favor. Me falta una persona para que acabe de ingresar. A mí se me colgó la página, en este momento no se me abre.
¿Y qué quieres que haga, mi querida Damaris? Sal y vuelve a entrar para que la página se te vuelva a activar. A ver, muchachos, parece que ustedes nunca han trabajado en internet o online. Sal y vuelve a entrar para que no se te cuelgue la página, porque de pronto el internet tuyo está muy concurrido, no sé. Resuélvanlo, muchachos, por favor. Verán que no les pedí ni siquiera que activen la cámara justamente para que no se les cargue tanto cómo es la página, pero en otra de hoy en adelante tienen que ponerme la cámara para dar cualquier evaluación, por favor. Damaris, ¿ya resolviste? Sí, ahorita entré. Ya. Entonces, cuando tengan esa situación, tienen que hacer eso. Salen y vuelven a entrar y no perder tiempo. Bueno, sigan muchachos, sigan que ya les queda menos tiempo, ¿no?
Vamos, muchachos, vamos terminando, que ya nos quedan unos segunditos nada más. Muy bien. Al concluir ya esta pequeña pruebita como prerequisito, quiero llamar un poquito la atención a todos, que no se olviden algunas cosas que ya tenemos que tenerlo como una regla general, que es para cuando hagamos una prueba escrita, un examen, tienen que abrir las cámaras, jóvenes. Esta vez les paso, pero no se olviden, porque en otra yo voy a anular la prueba y tomaré represalias en el sentido de que la prueba, si les hago otra prueba, darán menos un punto, menos, y así sucesivamente. Recuerden que estamos haciendo y estamos tratando de seguir elaborando y labrándonos una sistemática de estudio. Entonces, vamos a terminar en este segundo parcial bien. Aquellos estudiantes que ya van a dar la prueba tienen que automáticamente poner las cámaras, no tienen que esperar que el profesor o la persona que esté dirigiendo la clase, entonces les diga y les reitere esta situación que tiene que convertirse en un hábito. Es como si estuviéramos presencialmente. Ustedes no van a hacer la prueba entrando y saliendo de la clase. Tienen que ser observantes de ciertas normas y esas normas vamos a cumplirlas. Si no, no vamos a poder seguir desarrollando las clases de la manera armoniosa y de la manera más, como digamos, más correcta en el sentido de el respeto hacia nuestro propio aprendizaje y el respeto hacia los demás. Así que de hoy en adelante, cualquier prueba, por más pequeña que sea, ustedes tienen que poner la cámara. Verán que yo no les estoy exigiendo que pongan la cámara con el dispositivo, pero tienen que poner la cámara del dispositivo, en este caso de la computadora en donde se hallan, para poder rendir la prueba. Bien, sin dilatar más, vamos a dar inicio entonces a la explicación tanto del tema como del proceso, cómo se lleva a cabo un cariotipo, porque es importante, y qué es lo que tenemos que recordar sobre esta práctica. Adelante, Sheilita, y pongan atención, por favor. Ya, amiga, muchas gracias. Ya les proyecto. Ya está proyectándose, Sheilita, pero está en una diapositiva. Ahí está bien. Ya está Ahí en la está. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente, Sheilita. Muchas gracias. Entonces, bueno, como ya les mencionó amigo Guarbita, hoy nos vamos a hablar acerca del cariotipo humano. Es un tema muy interesante, espero que presten mucha atención y les guste. Bueno, primero nosotros para saber, vamos a ver qué es el cariotipo humano. Esto dice que hace referencia a una dotación cromosómica de una persona o a su vez de una especie, por lo cual aquí nosotros más nos referimos al conjunto de cromosomas que tiene cada célula en cada una de sus células. Es decir, aquí que nosotros para entender esto mejor, el cariotipo es algo propio de cada especie.
Esto significa que el patrón cromosómico de nuestra especie, por lo general, el cariotipo humano está formado por 46 cromosomas o lo que es igual a 23 parejas. Entonces, aquí les hago entender un poco mejor esto de los cromosomas humanos. Como ustedes pueden ver, nosotros vamos a tener lo que es una célula somática diploide que va a estar representada por 2N. Y a su vez, ¿cómo vamos a hacerlo esto? Porque vamos a estar teniendo 22 pares de autosomas y un par de cromosomas sexuales. Por lo tanto, todo esto, 22 más 1, 23 pares. Y si ustedes ven aquí, 2 por 23 nos va a dar 46 cromosomas. Y además cada par, es decir, hay dos homólogos, por lo tanto aquí nosotros debemos determinar que siempre nosotros vamos a poseer uno de origen paterno y uno de origen materno. A su vez también tenemos los gametos haploides, que significa solo el N, que es el espermatozoide que va a tener 23 cromosomas y el óvulo que va a tener 23 cromosomas. Para ello ustedes igual deben saber lo que es las partes de un cromosoma. Entonces aquí pueden observar desde la primera que tenemos el telómero, que es este de aquí. Tenemos el brazo corto, el Q, el P, que nosotros le denominamos también el centrómero, que es esta partecita de aquí, el brazo largo, que es, miren, el centrómero está aquí. ¿Por qué le llamamos brazo corto al P? Porque miren, está algo pequeño. Centrómero aquí está guiado de un punto y miren, está un brazo pequeño y acá tenemos el brazo más largo, el Q. Y a la final igual tenemos el telómero. Telómero, no se olviden, en las superficies vamos siempre a tener lo que es un centrómero y de ahí nosotros vamos a derribar si es un brazo corto o si es un brazo largo. Por lo tanto, aquí va a ser mejor la explicación. Existen 3 tipos de cromosomas humanos. Aquí nosotros lo vamos a ver por el tamaño de brazos, ya sea por P o a su vez por Q. Entonces aquí miren, pueden observar el metacéntrico, que nosotros lo vamos a denominar. ¿Por qué? Porque las dos partes están iguales. Pueden ver el centrómero, que es el puntito de aquí, está en el centro y los brazos están iguales. Entonces vamos a decir que vamos a tener igual brazo con el 1 como con el Q. A esto nosotros le denominamos metacéntrico. Acá en cambio le llamamos submetacéntrico. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener que el brazo largo va a ser mayor que el brazo corto. Entonces fíjense, aquí tenemos el centrómero. Aquí vemos que ya es el brazo corto. Entonces ponemos P, que es el brazo corto, va a ser menor a Q, que va a ser el brazo largo, que es este de aquí. Y tenemos un tercero que nosotros le vamos a denominar acrocéntrico. Por lo tanto, pueden ver que aquí más existe lo que es el brazo largo y va a ser mucho mayor que el brazo corto. Entonces nosotros aquí vamos, no se olviden esto es muy fundamental al momento de nosotros determinar un cariotipo: el metacéntrico, el submetacéntrico y el acrocéntrico. A su vez, nosotros aquí debemos denominar que recuerden que, como ya les dije, nosotros tenemos 46 cromosomas, pero aquí debemos diferenciar entre X y Y. Por lo tanto, aquí el cariotipo masculino normal de un hombre va a ser 46 seguido de la coma XY. Aquí igual pueden ver, aquí tenemos el 22, el X y el Y, que vendría a ser la parte 23. Aquí igual tenemos un cariotipo femenino normal, pero aquí en cambio las mujeres vamos a tener 46,XX. Por eso siempre saben decir que el hombre es el que pone el sexo a un bebé. Para eso también ustedes deben conocer la fórmula cromosómica. Entonces aquí, como ya les denominé, ya les dije, nosotros vamos a tener tanto mujeres como hombres 46 cromosomas, pero aquí debemos saber si somos X y si somos Y. X las mujeres y 46,XY los hombres. Es decir, que se registra el número de cromosomas, incluidos los sexuales, seguido de una coma. Tenemos aquí la comita para esta fórmula cromosómica, luego se escriben los cromosomas sexuales, que son los de aquí. Existen aberraciones numéricas y estructurales de los autosomas, que estas se escriben a continuación luego de otra coma. Es decir, que esto es lo normal que va a tener una especie humana.
tanto un hombre como una mujer, pero si aquí ya tiene alteraciones, nosotros ya vamos a llamarlo esto como aberraciones, que lo voy a decir más adelante. Para ello, ¿qué disciplina estudia los cromosomas? Al final, los cromosomas lo que va a estudiar en sí va a ser lo que es la citogenética, que tiende a decir que la citogenética es el estudio a su vez de los cromosomas, que aquí van a ser lo que son cadenas largas de ADN y proteínas que contienen la mayor parte de información genética de la célula. Es decir, que todo esto de la citogenética nosotros aquí lo vamos a realizar en un laboratorio, que en el laboratorio puede ser ya muestras de tejido, a su vez de sangre o a su vez a partir de la médula ósea para identificar cambios en el cromosoma, ya sea que estén rotos o a su vez que estén ausentes o a su vez que estén sobrantes. Por lo tanto, nosotros podemos identificar si son normales o si aquí tiene alteraciones. Por lo general condicionan una patología, pero no siempre. Entonces aquí nosotros vamos a ver cambios en el número y a su vez cambios en la estructura. También nosotros vamos a ver alteraciones congénitas o adquiridas y también producidas por todas las células del organismo o solo en algunas. Para ello nosotros vamos a interpretar el cariotipo humano. Tiende a decir que el cariotipo humano, los cromosomas se ordenan constituyendo de 7 grupos, es decir, desde el mayor hasta el menor, con un brazo corto siempre hacia arriba y por la posición del centrómero. Entonces ustedes siempre tienen que fijarse en la posición del centrómero para nosotros dominar o ver qué tipo de cromosomas es. Aquí les he puesto esta tablita que es muy interesante, que igual nosotros vamos a ver. La posición va a ser central, el tipo metacéntrico, y porque les dije por el centrómero. Siempre fijen en la parte del centrómero, entonces tanto Q como P van a estar iguales. Esto va a ser en la forma de metafase, igual aquí van a estar iguales, pero esto va a estar en una forma de anafase. También tenemos, depende de la posición, entre el centro y el extremo, vamos a tener submetacéntrico. Recuerden que aquí igual nos fijamos en el centrómero, cuál era más largo, el brazo largo, que representaba Q, y el brazo corto, P. Entonces, por eso nosotros aquí lo vamos a denominar submetacéntrico. Esto aquí en esta representación va a estar en una forma de fase metafase y aquí, en cambio, en una forma de anafase. Pueden ver. Y por último, el acrocéntrico, que va a estar próximo al centro, es decir, más acá, casi próximo. Ven el brazo Q que está más largo y el brazo P que está un poco más corto. En la forma de metafase y a su vez en la forma de anafase es así. Entonces no se olviden estos tres tipos: metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Para ello ustedes deben saber los grupos. Entonces, como ya les dije, los cromosomas vamos a ordenarlos desde los más mayores hasta los más pequeñitos. Entonces aquí vamos a ver primero el grupo A y el grupo B van a ser los cromosomas grandes. En el grupo A va a existir el primer cromosoma, el segundo y el tercero. Lo vamos a clasificar con metacéntricos, pero aquí solo el 1 y el 3. Porque el 2 aquí es igual clasificado como submetacéntricos. Entonces, no se olviden, el grupo A, 1, 2 y 3, vamos a clasificarlos como metacéntricos y submetacéntricos. El grupo B igual va a estar los cromosomas grandes. Esto va a estar denominado por el cromosoma 4 y el 5. Estos, en cambio, ya van a ser submetacéntricos y también vamos a ver los cromosomas medianos. Aquí vuelta se van a identificar lo que son los grupos C y D. Pueden observar que en el grupo C vamos a tener los cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Todos estos 6 igual los vamos a clasificar como submetacéntricos. Recuerden que este es el submetacéntrico, el de aquí. El grupo D, que igual va a estar denominado por los cromosomas medianos, vamos a tener el 13, el 14 y el 15, que van a estar por los acrocéntricos. Recuerden que estos son los acrocéntricos, es decir, que va a estar próximo al extremo. Y tenemos los cromosomas pequeños. Aquí ya los derivamos como el grupo E, el grupo F y el grupo G. El grupo E vamos a tener los cromosomas 16, 17 y 18. Igual lo vamos a clasificar como submetacéntricos.
El grupo F, 19 y 20 como metacéntricos. Recuerden que este era igual proporción. Y el grupo G, 21 y 22, acrocéntricos. Igual aquí pueden ver de una mejor manera al momento de clasificarlos. Miren el tamaño, son más grandes, los de aquí. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Miren igual aquí, son los del 6 al 12 que ya eran los medianos. Igual el D que viene a ser mediano y de a partir del E, del F, del G ya vienen a ser más pequeños. ¿Para qué sirve lo que es el cariotipo? Esto más sirve para nosotros determinar, al momento de determinar el cariotipo en una persona, tiene diferentes aplicaciones con respecto a lo que es el entorno de toda la práctica clínica, dado que nos permite detectar anomalías en el número o forma de los cromosomas, es decir, que una de las aplicaciones más conocidas va a ser en el diagnóstico prenatal temprano de las alteraciones cromosómicas que pueden desembocar en diferentes enfermedades o a su vez trastornos genéticos. A su vez, cuando nosotros podemos hacer un cariotipo, porque no es que lo vamos a hacer, la persona está y venga, le hago el cariotipo, no, sino es que aquí nosotros lo vamos a ir aplicando a diferentes situaciones que presente, ya sea desde la edad prenatal, desde una mujer embarazada. Entonces aquí nosotros vamos a ver las indicaciones para este estudio aquí. Con respecto al periodo prenatal, nosotros aquí lo vamos a hacer en la edad mayor a 35 años. Cuando una mujer está embarazada, pero ya está en esa edad, nosotros tenemos que hacer a su vez ansiedad materna, triple screen alterado, también si los oligoamnios o polihidramnios salen alterados, porque esto igual nos refleja si la persona puede tener un parto prematuro, retraso del crecimiento intrauterino, arterias umbilicales únicas, sospecha de ecografía de cromosomapatía y antecedentes cromosomapatías balanceados en un progenitor. Entonces, lo vamos a realizar en esto, a su vez también en el periodo neonatal, como malformaciones mayores aisladas, presencia de 3 o más defectos congénitos menores, también al momento de los recién nacidos con rasgos dismórficos, que ya es una sospecha, directamente lo hacemos. Recién nacido con genitales ambiguos, como pueden observar en la imagen. También parto con producto muerto de causa inexplicable o muerte neonatal de causa inexplicable. También podemos hacerlo en el periodo de lactancia. Aquí, con respecto a los niños con dificultades de aprendizaje, niños con rasgos dimórficos y a su vez con un retraso psicomotor. También al momento de que el niño ya está en la etapa preescolar o escolar, también en los trastornos de crecimiento, si vemos que no crecen, en el retraso psicomotor o rasgos dimórficos. En el periodo adulto, cuando nosotros aquí lo vamos a hacer, padres de niños con anomalías cromosómicas estructurales, a su vez abortos a repetición, infertilidad inexplicable, diagnóstico prenatal, aquí más nos vamos a enfocar en lo que es el líquido amniótico y la biopsia del corión, rasgos dismórficos, y en todas las edades, cuando una persona tiene un proceso maligno, es decir, el cariotipo constitucional y tumoral, y el control de trasplantes a su vez de médula ósea. Entonces, para todos estos nosotros podemos realizar lo que es el estudio de citogénico que viene siendo en base al cariotipo. Para ello nosotros vamos a tener grandes aberraciones, porque como ya les mostré anteriormente, un cariotipo normal no tiene ninguna aberración, pudimos ver que están grandes, medianos, pequeños, pero en estas sufren algunas alteraciones, algunas aberraciones cromosómicas que se dividen en dos, aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas. ¿Qué tiende a decir lo que son las aberraciones cromosómicas? Aquí normalmente el núcleo de las células somáticas de la especie diploides poseen dos juegos cromosómicos. No obstante, estos cromosomas pueden experimentar eventualmente cambios a través de distintas generaciones. Entonces, primero nosotros vamos a ver que van a existir aberraciones cromosómicas estructurales que van a involucrar duplicaciones, a su vez pérdidas o reordenamientos de ciertos segmentos cromosómicos y alteraciones del funcionamiento de los genes que allí se encuentran.
También nosotros tenemos aberraciones cromosómicas numéricas, que estas creo que son las más frecuentes, que consisten en alteraciones del número total de cromosomas existentes en el organismo por ganancia o pérdida de aberraciones cromosómicas numéricas, generalmente por disyunción, es decir, ausencia, desesperación de los cromosomas homólogos, de las cromatiscas hermanas, es decir que aquí en estos más se van a derivar lo que es la aneuploidía, como ustedes han escuchado muy frecuentemente, y el síndrome de Down. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque ocurre cuando se gana o se pierde uno o más cromosomas individuales, dependiendo del número de cromosomas ganados o perdidos. Es decir, que aquí nosotros llamamos monosomía si pierden un solo cromosoma, trisomía si se gana cromosomas. Recuerden que 2N era la fórmula que teníamos, es decir, 23 por 2, 46 cromosomas, pero imagínense si aquí tienen 45 cromosomas o aquí ya tienen 47 cromosomas. También tenemos tetrasomías que se ganan 2 cromosomas más, que es decir, aquí ya tendrían unos 48 cromosomas. Entonces, estas anomalías ya no es frecuente, porque lo general lo que sí deberíamos tener son 46 cromosomas. Entonces, para eso nosotros vamos a ver que un cariograma es la representación esquemática de tamaño, forma y patrón de bandas de cariotipo. Los cromosomas se sitúan alineados por los centrómeros y el brazo largo siempre hacia abajo. A partir del estudio del cariograma podrán realizarse investigaciones genéticas del individuo que permiten detectar posibles síndromes. Como ya les dije, uno de los más frecuentes y que nosotros escuchamos es el síndrome de Down, es una aneuploidías. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos una trisomía. Es decir, que este cariotipo es de una mujer de 3 cromosomas. Aquí podemos ver que en el cromosoma 21, mire, tiene una trisomía. Entonces, este paciente al momento de contar tiene 47, la trisomía del cromosoma 21. Por eso, al momento de nosotros ver esto, igual ya más se detecta en muchos casos en el embarazo, en las ecografías o al momento que nosotros le hacemos esta citogenética, nosotros ya podemos detectar si el fetito va a nacer con un síndrome de Down o no. O si no se le detectó a esa edad, al momento que ustedes ven rasgos que el paciente tenga como que aparente tener estos de síndrome de Down, se le hace y nosotros aquí ya vemos la trisomía. A su vez, nosotras también tenemos otras que es aneuploidias, que como ya les dije, más cambian o aumentan los cromosomas o disminuyen. Este es el síndrome de Pau. Pueden observar aquí la trisomía del cromosoma 3 se da frecuente. Por eso nosotros decimos trisomía del cromosoma 13 porque se da justo aquí. A su vez, existen algunas anomalías en el sistema nervioso de este síndrome, como es el retraso mental, dilatación de la bifurcación ventricular, alargamiento del surco posterior, aumento del tamaño del riñón, anomalías de miembros, a su vez anomalías de abdomen, hipotonía muscular. Igual pueden ver muy claramente esta imagen de un recién nacido, cómo es y cómo sería de un recién nacido normal. También tenemos nosotros el síndrome de Turner, que esto más es frecuente en niñas. Bueno, Turner, denominado al doctor Henry, que le descubrió. ¿Y por qué identificó? Porque hubo la presencia de un cromosoma X. Es decir, que aquí hubo 45X en la parte de aquí. Para eso también nosotros tenemos ejemplos de fórmulas cariotípicas, que es lo normal en un hombre, en una mujer, 46XX es lo normal. En un hombre, 46XY. Pero si ya hay algunas alteraciones, miren aquí solo tenemos 45 el X, ya sería un síndrome de Turner. Aquí, por ejemplo, 47XXY ya sería un síndrome de Klinefelter. Los más conocidos, como ya les dije, es el Turner, el síndrome de Down o el de Pound, pero todos igual son muy importantes. Por ejemplo, el síndrome de Down, 47,XX más 21. Igual en el mosaico de síndrome de Down,
Aquí sería 46XX, igual 47XX más 21. El síndrome de Cri-du-Chau, que aquí vendría a ser 46XX, 5P, porque por el brazo, que nosotros vimos en eso el síndrome de Pau-Tau, que tendría 47XY, más 13, porque estaría en este de aquí afectado. El síndrome de Eurwatz 47XY, más 18. Es decir, que aquí nosotros al momento de ponemos cuánto es el número de cromosomas, si es mujer o hombre, y en dónde se ve afectada esta federación. Para ello nosotros vamos a proseguir al laboratorio, que era la práctica del día de hoy. El día de hoy era el cariotipo, yo les hice una pequeña explicación del por qué el cariotipo nosotros lo vamos a calcular, cómo lo calculamos y todo eso. Entonces, para esto solo ustedes necesitaban la preparación de unas laminillas portaobjetos, copias de cromosomas humanos, copias de formatos para el cariotipo, a su vez tijeras y pegamentos. Entonces, aquí nosotros en el cariotipo humano, también llamado complemento cromosómico, se consigue al microfotografiar una célula en metafase y a su vez ordenar posteriormente lo que son los cromosomas según los criterios establecidos por el International System for Human Cytogenesis Nomenclature, que es este de aquí. Entonces, esto es muy importante porque ya nos están dando, según este sistema internacional de nomenclatura humana para citogenética. Entonces, como ya les indiqué antes, el tamaño de los cromosomas, no se olviden, A y B eran los grandes, C y D los medianos, D y E, F venían a ser los pequeños. Entonces, la clasificación siempre básica va a estar A, B, C, D, F, G, estos de aquí, pero no se olviden, A y B grandes, C y D medianos, E, F y G vendrían a ser los pequeños. Esto nosotros al momento para igual poder establecer, debemos saber igual de en dónde ocurre cada uno de estos y a su vez la localización del centrómero. Como ya les expliqué anteriormente, metacéntricos, ¿por qué eran metacéntricos? Por la parte del centrómero. Igual iba a ser centrómeros, parte media y los brazos de igual manera iban a ser iguales. Submetacéntricos, centrómeros cerca de uno o dos extremos y un brazo corto y un brazo largo. Igual, las acrocéntricos sería centrómero muy cerca de uno de los dos extremos, brazos muy cortos y largos y la presencia de satélites, que vendrían a ser estos de aquí. Y el telacéntrico, que en la especie humana nosotros no definimos. ¿Cómo se obtiene este proceso? Entonces, una vez que ustedes ya sepan muy bien lo que es el cariotipo humano, para qué sirve, cómo nosotros lo vamos a generar, nosotros aquí, como ya les dije, esto más se hace con pruebas de tejido, de sangre, de médula ósea. Aquí nosotros el cariotipo generalmente vamos a utilizar lo que son los linfocitos obtenidos de la sangre periférica. Es decir, aquí que los linfocitos son cultivados e inducidos a proliferar in vitro con un agente metógeno como la fitohemaglutinina, que es la de aquí, que esta nos ayuda al momento de nosotros poder hacer esto. Luego se detiene el ciclo celular en la metafase con colchicina para poder observar los cromosomas. Entonces nosotros aquí tenemos que estar pendientes a la hora de la metafase y le agregamos lo que es la colchicina. Para que los cromosomas no se observen sobrepuestos entre sí, a las células se les puede aplicar una solución hipotónica como citrato de sodio al 0.7%. ¿Con qué finalidad esto? Para que las células se puedan hinchar y a su vez se permitan separar para que no estén una encima de otra. Luego que nosotros hagamos este paso, vamos a adicionar un fijador de células, que en este caso vendría a ser el metanol, que es el ácido acético, y finalmente vamos a tiñir con un colorante, como es la solución de Ginza. Aquí pueden ver cómo ya están separados y están en orden para nosotros poder ordenar. Se elige un campo donde se observe mejor posible todos los cromosomas. Se fotografían, se imprime, se recorte y se acomodan en el orden descrito.
Una vez que nosotros sigamos todo este proceso, ya tenemos aquí, fotografiamos y luego pasamos a hacer la práctica. Para ello igual ustedes deben saber aquí los pasos que para identificar anormalidades morfológicas y numéricas más importantes se realizan en centros genéticos médicos. Es decir, que aquí el resultado es demostración gráfica del complemento cromosómico o dotación cromosómica, conocida como el cariotipo. El proceso de división celular se interrumpe en la metafase, añadiendo colcichina. Esto nos ayuda porque esto va a ser una droga que evita siguientes pasos de la mitosis, interfiere con los microtúbulos del uso. A partir del cariotipo podemos nosotros detectar ciertas anormalidades como la aparición de un cromosoma o de un segmento cromosómico supernumérico. Entonces aquí igual pueden ver esta imagen que es al momento nosotros obtenemos lo que es los linfocitos de la sangre periférica, se trasladan. Aquí podemos ver los glóbulos rojos sedimentan y se eliminan. Luego, ¿qué hacemos? Se agrega agua, las células se hinchan, se centrifuga, se fija con alcohol y se tiñe. A su vez, igual, las células en metafase han estallado y podemos ver, se fotografía y se amplía. Se recortan los cromosomas individuales y aquí podemos hacer la ubicación del orden cuál es más grande, el 1, el 2. Entonces, para ello, ustedes en la práctica lo que tienen que hacer es seleccionar las palabras desconocidas y transcribe el significado del glosario. Es decir, que una vez que ya tenemos lo que es fotografiado, visto, observado en el microscopio y fotografiado, recortar lo que es uno de los cromosomas de la lámina, agruparlos de acuerdo al tamaño y forma de las bandas de tinción. A su vez, nosotros aquí vamos a identificar cada pareja de homólogos ayudándonos con el cariotipo presentado anteriormente, pegar cada una de las parejas en la plantilla afiche y en la siguiente tabla aparece información sobre alteraciones cromosómicas frecuentes en la especie humana, lo cual quedaría así. Una vez hecho todo este proceso, nosotros tenemos el siguiente paso que fue la fotografía. Entonces aquí nosotros vamos a recortar y aquí es algo muy sencillo porque pueden ver el 1 eran los submetacéntricos. Entonces aquí nosotros vamos a buscar y vamos a ir a ver cuáles eran los submetacéntricos, es el de aquí, este y este. Entonces los cortamos y los pegamos. El 2 vendría a ser solo el metacéntrico. Entonces, ¿cuál es de los grandes de aquí? Tenemos el 2 como submetacéntrico, el de aquí. ¿Por qué le decimos este? Porque este está de igual tamaño. Entonces lo pegamos igual aquí y el 3 igual vendría a ser en tamaño grande, pero igual submetacéntrico. Entonces nosotros buscamos y decimos es el de aquí. Igual lo cortamos y lo pegamos y así sucesivamente vamos con los demás. Y eso se concluiría con lo que es la práctica del día de hoy. Nuestra doctora nos va a enseñar un poco mejor con respecto al y para que entiendan un poco mejor acerca de esto. Ya, gracias Sheilita por tu amplia explicación. Solamente quiero puntualizar en el desarrollo de la práctica. Nosotros definitivamente en los laboratorios no hacemos todo el proceso de la toma de muestra y preparar la muestra para hacer la observación. Esta observación que hacemos del cariotipo lo hacemos a través del microscopio común y corriente que tenemos en el laboratorio, que es el microscopio óptico. Observamos la muestra que previamente ya teníamos preparada. En nuestros laboratorios tenemos muestras metafásicas ya preparadas. Lo que vamos a hacer es esta parte última que explicó Sheila, que es ordenar a través de la observación. Tenemos una fotografía que se les proporciona y que les voy a proporcionar yo conjuntamente con el informe que van a subir. Les voy a proporcionar esa fotografía para que ustedes de una manera con una observación muy bien detallada vayan ordenando los cromosomas de la fotografía que les envío, los cromosomas en el espacio del informe que yo les voy a proporcionar. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer el orden?
Si bien es cierto, parece fácil, pero no es tan fácil si usted no es un buen observador. Nosotros tenemos que fijarnos para saber cuál es los cromosomas grandes, metacéntricos que pertenecen al par 1, para ponerles ahí dentro de una fotografía en metafase que no está ordenado. Tenemos que primero ordenar, irles poniendo a un ladito que no interfiera con el cromosoma, porque tenemos que recortar y después ponerle en nuestra hojita donde vamos a armar nuestro cariotipo. Entonces tenemos que ir reconociendo los pares homólogos, y para poderles reconocer y se les facilite el reconocimiento, porque pueden confundirse, más que todo con los pequeños, entonces es fijarnos bien en su anatomía, en su aspecto externo, y también fijarnos en la posición de las bandas que poseen cada uno de los cromosomas, que es característica. Entonces, fijándonos así, vamos a ir seleccionando correctamente y vamos a ir armando nuestro cariotipo de la forma mejor posible. Entonces, yo les voy a enviar una fotografía en la cual ustedes van a reconocer y van a ir colocando y armando su cariotipo, y van a ver si es un cariotipo normal o es un cariotipo con alguna patología, porque va a haber un excedente cuando son numéricos, o va a haber un cromosoma que no corresponde a ninguno de los cromosomas que se encuentran en el cariotipo normal. Entonces, ustedes, el informe va a ser muy creativo, así que tienen que actuar todos los integrantes del grupo para ver si tienen y han desarrollado esa observación suficiente para poder armar un cariotipo correctamente. Bien, a cada grupo yo le mandaré una fotografía específica y cada uno de ustedes irá armando, y según lo que vayan armando, bueno, al final llegarán a una conclusión. Con esto dicho, muchachos, voy a ponerles un videíto en el cual nos va a explicar un poquito más cómo se hace esta parte de laboratorio, que a partir de la toma de muestra, que como ya Chilita nos explicó, bueno, se toma la muestra sanguínea por lo general y no se toma una muestra venosa, sino se toma generalmente una muestra del dedo para hacer un cariotipo, que se le conoce con, el proceso en general se le conoce con el nombre de cariotipaje, para conocer y poder llegar a una conclusión de que sí, el cariotipo es normal y esa persona no tiene o tiene algún tipo de estas enfermedades cromosómicas o genómicas. También es importante este examen tomando del saco amniótico, el líquido amniótico, para saber si el hijo que viene en camino tiene o no esta alteración, porque la familia o la pareja sospechaba que tenían un ancestro en donde hubo un caso de síndrome de Down o un caso de síndrome de Patao-Edwards o cualquiera de los que ya se mencionaron. Entonces, ¿cómo se hace esta plaquita que luego observamos a través del microscopio y luego ordenamos y determinamos si es un cariotipo normal o no? Entonces, vamos a ver en este video que les voy a compartir en este momento. Bien. Me dicen si escuchan el videíto y si lo miran, ¿no? ¿Mira? Sí, doctora. Ya, gracias. Muy buena. En esta práctica lo que vamos a hacer es un cultivo de nuestra sangre periférica. Para ello, previamente vamos a preparar el medio de cultivo, dentro de la cabina, por supuesto. Como el medio de cultivo ya lo tenemos preparado con el antibiótico y demás de prácticas anteriores, lo único que vamos a hacer es añadir 90 mililitros del medio de cultivo y le añadiremos 300 mililitros de fitomaglutinina.
Bueno, ahora introduciremos en este tubo Falcon 1 mililitro de sangre junto con 2,5 mililitros de medio cultivo y lo llevaremos a incubar durante 72 horas a 37 grados. Y ya está. Una vez que ya ha pasado unas 72 o 96 horas dentro del incubador, debemos sacarlo para echarle 150 microlitros de colchicina y volveremos a dejarlo en el incubador durante 1 hora. El siguiente paso es sacar nuestras muestras de la incubadora que han estado previamente 1 hora e introducirlas a la centrífuga durante 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Ahora, venga. Vale. Una vez que hemos centrifugado nuestra muestra, vamos a eliminar el sobrenadante, como lo podéis observar, y vamos a añadirle solución hipotónica que la hemos hecho con cloruro de potasio. ¿Vale? Lo hemos diluido a 0,04 molar y después de quitar el sobrenadante, pues introduciremos 5 mililitros para después lavarlo.
incómoda esta puta cabina, tío. Ahora incubaremos durante 30 minutos. La muestra previamente incubada la pasaremos a centrifugar a 1500 revoluciones durante 10 minutos. Una vez centrifugado, vamos a proceder a quitar el sobrenadante y echar 5 mililitros de solución fijadora. Y luego volveremos a centrifugar unos 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Hemos eliminado nuestro sobrenadante y hemos suspendido lo controlado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un par de gotas con una pipeta y la vamos a poner en un portaobjeto. Tenemos que picotearlo y vertir las gotas en una distancia considerable, ¿vale? Ahora para que se seque más rápido, usamos el mechero Unse y le damos un par de pasadas a nuestro portaobjeto, ¿vale? Una vez que nuestra muestra ya está seca, pasamos a echarle el piensa. Cubriendo
toda la superficie donde está la muestra. Y dejamos unos 20 minutos para que se seque. El siguiente paso es eliminar el exceso de tinte. Para ello simplemente giramos un poco el portaobjetos y le aplicamos con agua destilada. Y ahora lo dejaremos un rato hasta que se seque. Para poder ver los cromosomas con un microscopio es necesario teñirlos. Cuando se los tiñe, los cromosomas parecen tiras con bandas claras y oscuras. La representación gráfica, que es la fotografía real de una célula, que es lo que veremos a continuación, de todos los 46 cromosomas en sus respectivos pares, recibe el nombre de cariotipo. El cariotipo normal de una mujer se escribe 46XX, mientras que el cariotipo normal de un hombre se escribe 46XY. El análisis estándar del material cromosómico evalúa tanto el número como la estructura de los cromosomas con una gran precisión. Los análisis cromosómicos en general se realizan a partir de una muestra de sangre, glóbulos blancos, muestras prenatales, biopsias de piel o alguna otra muestra de tejido. Los cromosomas son analizados por profesionales de la salud especialmente capacitados que poseen estudios avanzados en tecnología citogenética y genética. El término citogenética se utiliza para describir el estudio de los cromosomas. En un cariotipo es posible que los cromosomas se vean doblados o torcidos. Esto es común y se debe a que la posición que hayan tenido en el portaobjetos en el momento en que se tomó la fotografía. Los cromosomas son estructuras flexibles que se condensan y se alargan durante las diferentes etapas de la división celular. La placa que estamos observando es de sangre periférica. Aquí, como podemos ver, están los cromosomas. Son cromosomas normales, completos, sin ninguna alteración o deleción. Se los observa correctamente y están completos. En esta imagen que estamos observando, observamos los cromosomas, como cromosomas normales, que no tienen ninguna alteración o deleción. En la siguiente placa se muestran los cromosomas de una metafase ordenados en pares, de acuerdo con su tamaño y posición del centrómero. La clasificación e identificación acertada de todos los cromosomas se realiza mediante las técnicas de obtención de bandas como la CTG, las cuales revelan patrones reproducibles de bandas transversales a lo largo de los cromosomas. Esta técnica requiere que los cromosomas se traten con una proteasa, la que es la tripsina, y se tiñan con colorante gienza para producir una secuencia de bandas claras y oscuras específica para cada cromosoma. Esto permite analizar el cariotipo en búsqueda de alteraciones espontáneas numéricas o estructurales. Por ejemplo, deleciones, inserciones, translocaciones, inversiones, anillos. Como podemos ver, ahí están los cromosomas normales
y acá tenemos los cromosomas que están alterados. Esta es una placa de fragilidad cromosómica. Aquí estamos observando los cromosomas que tienen alguna alteración o de lesión. En la placa se observa varias alteraciones de los cromosomas. Aquí, donde está la flecha, podemos observar cromosoma en anillo que se origina a partir de la ruptura y reunión de los extremos de los brazos cortos y largos. Bueno, muchachos, entonces, después de haber escuchado una explicación amplia por parte de Sheila y un complemento explicativo con este video, vamos a proceder a hacer las respectivas preguntas. Adelante, Sheila. Yamido, bueno, la primera pregunta explica su fundamento. ¿En qué fase del ciclo celular se realiza el cariotipo? A ver, Isaac Techo. El grupo, sí. pongan la cámara, no se olviden. Chido, ahorita. Háganlo Sí, rápido, puedo ya no tenemos mucho tiempo. Ahí se te ve perfectamente, Isaac. ¿Qué grupo eres? Ya, del grupo 9, Doc. Ya, te escuchamos. El cariotipo se realiza cuando la célula se encuentra en metafase. ¿Por qué se realiza cuando se encuentra en metafase, Isaac? Porque, Doc, cuando se encuentra en metafase, porque en esta fase los cromosomas se condensan y es por eso que aquí se puede distinguir cuando se alinean en el centro de la célula, en la división. Ya. Porque si no, de lo contrario, se van a ver desordenados. No solamente se condensan, sino ¿qué pasa con los cromosomas? Se alinean, Doc, en el centro de la célula. Antes de alinearse se duplican. Si no se duplican, imagínense, la célula se va a dividir y ¿cuántos cromosomas le tocaría a cada una? La mitad. Y no puede ser porque cada una va a tener la misma dotación cromosómica que la célula originaria o la célula madre. Recuerden que ustedes ya pasaron embriología todo el curso, así que estos errores, por favor, no, yo los voy a tomar muy en cuenta, muchachos. Recuerden que la biología molecular es una área muy integradora. Tenemos que saber todo esto para poder entender y saber por qué hacemos un cariotipaje, para qué nos es útil a nosotros en un tiempo posterior. Bueno, Isa, gracias. Siguiente pregunta, Sheilita. ¿A qué llamamos acrocéntricos y qué grupo de cromosomas representa? A ver, Yadira Barros. Bajen la mano los que ya actuaron, por favor. Yo, doctora, sí se me ve. Sí, perfectamente. Grupo, Yadira. Grupo número 5, doctora. Ya. Prosigue. Llamamos centrómeros cromosomas acrocéntricos a las que el centrómero está muy cerca del extremo, es decir, muy cerca del telómero. Y los grupos que tienen estos cromosomas acrocéntricos es el grupo D, que son de los cromosomas 13 al 15, y también el grupo G, que es de los cromosomas 21 al 22. ¿Solamente el D y el E? Sí, acrocéntricos. No busques, Yadira, no busques. ¿Por qué ustedes buscan? ¿Por qué no responden sin tener que estar buscando? Si se les ha pasado doble información más la que ustedes debían haber estudiado, Yadira, por favor. No es solamente los dos grupos. Son 3 grupos que tienen este tipo de cromosomas. ¿Qué tamaño tienen los cromosomas, Yadira? ¿Son grandes, medianos, pequeños? Son los cromosomas del grupo G, son pequeños. Solamente.
Y del grupo D, los cromosomas son medianos. No, hija, no. Los del grupo D también son pequeños. Todos los acrocéntricos ya tienden a ser pequeños. Medianos son los del grupo C. Y grandes son los del grupo A y B. Flojo tu respuesta, Yadira. Gracias. Siguiente. ¿Cómo actúa la colchicina? ¿Qué es la colchicina y cómo actúa, en qué momento y qué hace? A ver, Nicole. Ya. Buenas tardes, doctora. Somos del grupo número 4. Entonces, Entonces decimos que la colchicina es una sustancia o una droga que se va a encargar de detener el ciclo celular justamente en metafase. Pero ¿cómo lo hace? En este caso se va a encargar de inhibir el uso mitótico, lo cual es muy importante para detener el ciclo celular en metafase, debido a que si se forma el uso mitótico vamos a continuar con la anafase. Y en la anafase sabemos que las cromátidas hermanas que constituyen a los cromosomas se van a separar y se van a dirigir a los polos de la célula, entonces nosotros no podríamos observar los cromosomas. Por otro lado, la colchicina también se va a encargar de fomentar la contracción de los cromosomas para que estos también tengan una mejor delineación y también una mejor extensión, lo cual nos va a permitir un mejor análisis de los cromosomas. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias. Nos has propiciado una información bastante clara, más sin embargo, muy concisa y muy útil, ¿no? Gracias, Nicole. Muchas gracias. Gracias, doctora. A ti. Siguiente. ¿Qué utilidad tiene realizar un cariotipo? A ver, Eduardo Tamayo. Ya, Doc, sí se me ve ahí. Perfectamente. Ya, Doc. La determinación de cariotipo se da principalmente... A ver, muchachos, por favor. ¿Qué grupo son? Si no, yo el no... grupo 7, Doc, disculpe. Ya, sí. La determinación de cariotipo se va a dar principalmente para ver si hay una alteración en el número o en la forma del cromosoma. En la parte clínica, esta se va a utilizar principalmente para un diagnóstico prenatal. Si se ha visto algún tipo de antecedente en las familiares del papá o de la mamá que tengan algún tipo de trastorno cromosómico, como puede ser el síndrome de Down o el de Patteur. Esto también, las indicaciones para este cariotipo van a ser que la edad de la mamá va a ser mayor a 35 años. Tal vez si tienen, como dije, algún tipo de antecedente o algún tipo de sospecha de que el bebé puede nacer con algún tipo de problema, va a ser ¿cómo se llama? El cordón umbilical único y una sospecha ecográfica de algún cromosomopatía que pueda tener. ¿Y qué tiene que ver el cordón umbilical, Nicolás? No te Era entendí. era de las indicaciones, Doc, cuando se da para el estudio del cariotipo. ¿Cómo las indicaciones? ¿Qué indicaciones? Las indicaciones que se daban para el estudio citogénico, Doc. O sea, el cordón umbilical puede servirnos para tomar una muestra, Nicolás. No es las indicaciones. Lo que te están diciendo es que podemos tomar muestra del cordón umbilical, pero... Era arteria umbilical, Doc, disculpe. ¿Y qué es? De las indicaciones, Doc, la arteria umbilical única. Disculpe. La muestra se podría dar desde muestra de sangre o del líquido amniótico. Exactamente, principalmente de muestra de sangre, líquido amniótico, cuando queremos ver cómo viene el embarazo, ¿verdad? Sí, Doc. Si no, en una persona que ya es no adulta, sino que ya tiene su edad, nosotros hacemos un cariotipaje a nivel de sangre arterial tomada de un dedo. Del dedo. De ahí, y hacerle un cultivo celular a partir de esa muestra de sangre que le tomemos, ¿no? Bueno, ahí. Gracias, Nicolás. En base al video que ustedes vieron, refería acerca de la citogenética. ¿Qué es? Definan qué es la citogenética, muchachos. A ver, el grupo 1.
A ver, Heidi Basantes. Buenas tardes, Doc. ¿Me puede visualizar? Perfectamente, Heidi. ¿De qué grupo eres? Del grupo número 1. ¿Ya? Te escuchamos. Ya, entonces la citogenética va a ser el estudio que le vamos a realizar, va a ser el estudio que se va a realizar mediante los cromosomas para determinar el cariotipo. El procedimiento también... A ver, no, yo no te pedí el procedimiento. Te dijimos que hagas una, y con las manitos de arriba, por favor, dejen de estar manipulando nada. Ya, ahí. La mano arriba, las dos, Heidi. No me las bajes para nada. Lo que nosotros estamos pidiendo es que hagas una definición de qué es la citogenética. Ya, entonces la citogenética es definida como una ciencia como una rama de la medicina en la cual vamos a realizar el estudio del cariotipo mediante los cromosomas. No, mija, no. A ver, es el estudio de los cromosomas en general, eso es lo que les decía, para poder realmente conocer el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo entonces, Heidi? Es el complejo de cromosomas. El complejo de cromosomas, así de simple. A ver, es un complejo de cromosomas, el cual está formado en los hombres, es de 46. No. Yo te pregunté del cariotipo, yo no te dije de cariotipo humano. Ya, porque entonces... ahí va la otra pregunta, Heidi. Entonces, ¿cariotipo solo tenemos los humanos? ¿Definimos los humanos o no? No, tenemos todos los seres vivos. Exactamente, entonces, el cariotipo no es más que el conjunto, no el complejo, el conjunto de cromosomas que van a contener absolutamente todos los genes que van a definir las características de un individuo o de un organismo, ¿verdad? Es el conjunto de los genes. A ver, muchachos, a aprenderse, pero pensando, Heidi, ¿para qué bajaste las manos? Verán que todas esas actitudes yo les evalúo. Yo en este segundo parcial voy a ser muy exigente, jóvenes. Me van a disculpar, pero ustedes están muy mal acostumbrados a estar superditando sus respuestas a la lectura y a la confirmación de lo que tienen al frente, y a veces tienen al frente una confirmación de internet que no es la más viable. Es porque eso es la medida que ustedes no escuchan, no leen, y entonces tienen que asegurarse de estar diciendo algo que textualmente están leyendo. Y ni siquiera contrastan si lo que están leyendo realmente es así o es algo que alguien puso que no comprende realmente de lo que estaba hablando. Así que Heidi, a leer más y a sentirse segura de lo que se sabe. Si no, estamos un poco perdidos. Gracias, Heidi. ¿Por qué hay regiones que se tiñen y otras no se tiñen con el colorante Giemsa? ¿Cuál es la razón para que haya regiones cromosómicas que se vayan a teñir y otras que no se tiñen? A ver, del grupo 2. Jackson Tapia. Ahí se me observa. Se te observa perfectamente. Y quítate. A ver, por favor, con los audífonos yo no les quiero ver tampoco, muchachos. Ahí sí se me escucha bien. Sí, te escucho bien, que te digo que te quite los audífonos. Sí, ya me quité, Doc. Entonces se quedó la imagen pasmada, se quedó. Aquí están los audífonos, Doc. Bueno, cuéntame, ¿de qué grupo eres? Ya, yo soy del grupo número 2, doctora. Así eres del 2 mismo. A ver, dime. Ya, entonces generalmente nosotros utilizamos la tinción Giemsa para teñir, en este caso, los cromosomas, y estos se van a teñir de un color azul. La principal razón por la que este tipo de tinción tiñe de una manera más oscura a las bandas es porque tiene cierta afinidad, en este caso por la adenina y por la timina, de las cuales son ricas las bandas. De igual manera, en las bandas se localiza la mayoría de los genes, y de esta manera, es decir, el ácido, el ADN. Y como un componente, en este caso, de lo que sería la Giemsa es la eosina, tiene cierta afinidad por ellos y por eso lo tiñe de una coloración más oscura.
Ya, perfectamente. No es que no se tiñan completamente, pero las bandas son las que se van a teñir mucho más oscuro que el resto del cromosoma, en donde no se encuentra eh, estas grandes condensaciones de la cromatina, en este caso, que contiene el ADN. Y por lo que decía el Jackson, la eosina, que es un componente fundamental de la química, tiene avidez por teñir, digamos así, o colorear estructuras que tienen estas bases nitrogenadas como son la adenina y la guanina. Entonces, en ese aspecto, de alguna manera, esa sería la razón por qué se tiñen más unas partes y menos otras partes. Y esa es una de las situaciones que tenemos que tomar en cuenta para hacer nuestro ordenamiento en el cariotipo. Las bandas, la posición de las bandas, la coloración, etc. Gracias, Jackson. Ya, doctora, gracias. ¿Qué es un cariograma y para qué sirve? ¿Qué es un cariograma y para qué sirve? A ver, Luis Enrique Torres. Ya. Activa el... ¿Ya me puedo observar, Doc? Ya te miro bien. Ya, entonces nosotros somos el grupo 11. A 11, ya. Ya, y el cariograma es el resultado del cariotipo. Este representa va a ser una imagen que va a representar, una fotomicrografía que va a representar lo que es el tamaño, la forma y las bandas del cromosoma, con el fin de poder determinar si existen alteraciones o no en este cariotipo. ¿Y qué es el ideograma, Luis? ¿El qué? El ideograma. Ideograma. Sí. Cuando nosotros estudiamos sobre cariotipo, las manitos de arriba, Luis, no me busquen nada. Cuando nosotros estudiamos el cariotipo, tenemos obligatoriamente que haber leído sobre el ideograma. ¿No te da ninguna idea? No. Tal vez sea una representación de los cromosomas. Bueno, la representación gráfica... O sea, del conjunto de cromosomas que tenga una célula. Eso es el cariotipo. ¿Y el ideograma qué será? Grama, creo, representación idio. Bueno, voy a dar una pista. El ideograma justamente es una de las representaciones, pero no gráficas, sino esquemáticas, de los cromosomas en los cuales se basaron los diferentes investigadores para definir el cariotipo. No solamente el cariotipo humano, sino en general el cariotipo. Entonces, en el cariotipo no es un esquema, es una representación gráfica bastante exacta de cómo se presentan los cromosomas. El ideograma, por otro lado, es un esquema, se esquematizó primeramente a los cromosomas y luego se procedió a definir el cariotipo. Entonces, el ideograma es la representación esquemática de los cromosomas. Que no se les olvide. ¿De acuerdo, Luis? Sí, me quedó claro. Gracias, Luis. Muchas gracias. Ya, aludiendo a las formas de los cromosomas, ¿cómo se dividían estos? A ver, Alejandro Basantes. Ya, ¿sí me puede ver? Perfectamente. ¿De qué grupo eres, Alejandro? Del grupo número 3. Ya. Ya, teníamos la forma de los cromosomas. Vamos a tener 4 tipos de cromosomas, dependiendo, como decía, de la posición, basándonos primeramente en la posición de su centrómero. Teníamos el primer grupo, que eran los metacéntricos. Este va a tener su centrómero en lo que es en la mitad, dividiendo por igual proporción lo que son los brazos P y Q. Siguiente, teníamos los cromosomas submetacéntricos, el cual el cromosoma iba a estar un poco más ido, un poco más desplazado hacia lo que es el brazo P, haciéndolo a estos un poco más cortos y dejando el brazo Q un poco más largo. Posterior tenemos también el tipo de cromosoma acrocéntrico, el cual iba a tener lo que es su centrómero un poco más hacia lo que es ya haciéndole más corto el brazo P
P y haciéndolo mucho más largo el brazo Q. Aquí va a resaltar también que iba a poseer en el brazo P, iba a poseer también lo que son unos satélites. En la parte del cromosoma telocéntrico, en cambio, vamos a tener que ya no iba a poseer ya brazos P, sino una prolongación solo de los brazos Q. O sea, el centrómero va a estar en toda su periferia de un extremo. Ya, muy bien. A ver, Alejandro, tomando en cuenta esta clasificación que acabas de describir, ¿qué nos puedes hablar sobre el centrómero? ¿Qué nos puedes decir del centrómero? El centrómero. Que su centrómero es o sea, donde van a intersectar lo que son los alelos con los que están conformados. No, mi hijo. Y donde aquí... Todos los genes están conformados por alelos. A ver, ¿qué es el centrómero? O sea, esa es la región estrecha la región más estrecha de estos, de cada brazo. De las cromátidas, ¿verdad? Es la primera e importante constricción de las cromátides que presentan, formando una condensación a este nivel de todo el ADN y la cromatina en general en ese punto, para definir realmente esta estructura sui generis de los cromosomas, porque si no, tendríamos que las dos cromátides estarían posesionadas paralelamente, ¿ya? El centrómero también tiene el objetivo de unirles a estas cromátides para que estas dos cromátides homólogas o hermanas se encuentren ubicadas y formando la integridad del cromosoma. O sea, también es el objetivo de esta constricción, porque la segunda constricción sería la que forma, la que tú decías, en la segunda constricción que van a formar los satélites en estos brazos cuando el centrómero se ubica en la posición que acabas de describir. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que toda la estructura tiene una razón de ser, no está ahí por nada, sino que tiene una razón de ser. Bueno, gracias, Alejandro. Muy bien. A ver, siguiente, Sheilita. Ya, mira, en base a lo que les di, ¿cuál es la alteración numérica más conocida que ustedes hayan escuchado? ¿Cuál es la enfermedad numérica? A ver, Damaris. Buenas tardes, Olga. ¿Y si se me puede visualizar y escuchar bien? Perfectamente, Damaris. Dime qué grupo perteneces. Pertenezco al grupo 8. Ya, te escuchamos. Ya, Doc. Entonces, la alteración más conocida es la trisomía 21, que también es conocida como el síndrome de Down. Entonces, los niños que padecen esta enfermedad van a presentar lo que son defectos en el desarrollo del sistema nervioso central y también van a presentar un retraso mental. También van a presentar lo que es una macroglosia, que significa que van a tener una lengua de tamaño más grande de lo normal. El síndrome de Down, ¿por qué se dice que es la patología numérica más conocida? ¿Por qué será? El síndrome de Down es porque se da con más frecuencia en las madres que ya tienen una edad avanzada. ¿Por qué más? Ya también se puede dar porque... las manitos de arriba. Ya, las manitos de arriba, Damaris. ¿Ahí? Sí, ahí. También porque... porque las madres tienen una edad avanzada y también porque las madres muchas de las veces están expuestas a lo que es las radiaciones, doctora. Y entonces esto a la larga les va a provocar que no puedan tener unos hijos adecuadamente y estos hijos vayan a salir con condiciones. A ver, Damaris, verás. Ustedes quieren ser médicos, ¿verdad? Entonces yo lo que les recomiendo es que lean bastante. Ustedes ya están bastante creciditos. Y ya en tercer nivel estamos decidiendo seguir esta carrera por vocación y convicción.
para que lleguen a lograr ese objetivo, definitivamente tenemos que leer mucho más. El síndrome de Down, aparte de que es uno de los más conocidos, es el síndrome que fue el primero en descubrirse y lleva más de un siglo. Escúchame, Damaris, preocúpate por escuchar y aprender y no estar buscando algo que no se te perdió, porque ya no te voy a preguntar más. Ya con lo que me respondiste, yo ya me hice una idea de cuánto sabías del síndrome de Down, que vuelvo y repito, tiene ya más de un siglo de estudiarse, porque en el siglo XIX mismo fue ya estudiado por el médico que lleva el nombre, el síndrome, en honor al médico que lo descubrió, ¿sí? Y desde ahí se ha venido inclusive determinando cuáles pueden ser las causas para que este síndrome se dé. No solamente las madres que tienen en edad avanzada y tienen hijos, tienen la posibilidad de tener un hijo con síndrome de Down. También las jóvenes que tienen hijos muy tempranamente pueden tener hijos con síndrome de Down. También las personas que se exponen a algunos teratógenos o a radiaciones pueden tener hijos con síndrome de Down. Pero además de eso, también pueden tener hijos con síndrome de Down aquellas parejas que tienen un grado de consanguinidad alto. Por ejemplo, entre primos de hermanos, entre padres de hijos. Entonces, desde ese punto de vista, los síndromes, que no solamente es del de Down, pueden darse. Pueden ocasionarse estas enfermedades cromosómicas y estas enfermedades genómicas. Así que, muchachos, recuerden, el próximo semestre ustedes van a dar genética. Y después no digan que en las clases de antelación de las diferentes asignaturas no se les refirió sobre estos aspectos, porque definitivamente no es así. Y vayan viendo lo importante que es estudiar, leer y conocer para tener una idea, por lo menos, de lo que estamos hablando. Tomando en cuenta que para tener cultura, y no solamente ser profesionales, tecnicistas, sino cultos, tienen que leer un poquito de lo que la humanidad ha venido desarrollando para mejorar nuestro conocimiento en este punto, sobre estas enfermedades. Así que sí, es el síndrome de Down, pero no solamente por lo que tú acabas de decir, sino porque hay muchas variantes que, pueden hacer que un niño nazca con este síndrome. Además de eso, este síndrome es uno de los más conocidos, se les ha estudiado durante más de 100 años y por eso estos niños tienen posibilidades de contar hoy por hoy con tratamientos que inclusive les dan una calidad y expectativa de vida mucho más de lo que se tenía hace unos 50 años, por ejemplo. Hay síndromes de Down que ya han cumplido más de 60 años. Y eso, hace unos 50, 60 años, eso era inaudito, pensar que un síndrome de Down podía vivir tanto tiempo. Además de eso, hay síndromes de Down que se han llegado a graduar como médicos, con todo y su aspecto de retraso mental que puedan desarrollar. ¿Pero por qué? Porque se ha logrado desde que nacen, se ha logrado estimularles y ellos trabajan muy fuerte, son muy decididos y logran conseguir, y se ha logrado conseguir con ellos avances que realmente nos han asombrado. Y eso ustedes tienen que saberlo, muchachos, porque ustedes pueden llegar, inclusive llegar a tener personas muy cercanas a nosotros con este síndrome y tenemos que saber todo lo que podemos hacer por ellos. Más todavía los pacientes que lleguen ustedes a atender. Gracias, Damaris. Espero que aprendan cada vez un poquito más. Siguiente pregunta. Me queda el grupo 10 y el grupo 6, por favor. Ya. Diferencia entre aberraciones cromosómicas estructurales y aberraciones cromosómicas numéricas. A ver, el grupo 6. No, el grupo 10. Bonilla Karen. Buenas tardes, disculpe, ¿me escucha?
Sí, sí, te escucho y te miro. Ya. ¿De qué grupo eres? Ay, del grupo 10, doctora. Ya, te escucho. Bueno, las aberraciones estructurales son las que, por ejemplo, son las duplicaciones y las pérdidas de ciertos segmentos cromosómicos. Y también son alteraciones de los funcionamientos de los genes, donde se encuentran en los mismos cromosomas. Las aberraciones cromosómicas numéricas son las que... A ver, Damar, ¿qué te dije, Karen? Las manitos arriba, muchachos. Y deja de leer. A ver, ¿cuál es la diferencia entonces entre numéricas y cromosómicas? Y estructurales, pues. Son de los segmentos de los cromosomas. Y las numéricas son dependiendo del grupo donde se encuentra el cromosoma, doctor. ¿Cómo el grupo donde se encuentra el cromosoma? No entiendo. Donde hay cromosomas ganados o también perdidos. No, hija, no. A ver, ¿qué quiere decir numérico? Se altera, las aberraciones cromosómicas son las que van a alterar el número de cromosomas en la dotación total de cromosomas. Si yo tengo, si nosotros en la especie de nosotros tenemos 46 cromosomas normales, dame un ejemplo de cómo es aberración numérica. La trisomía 21. Que es Ya, la trisomía 21. Aparte de la trisomía 21, otro ejemplo. El de síndrome de Pauter. Patau, hijitas, Patau. ¿Qué trisomía es esa? Cromosoma trisomía 13. La trisomía 13. Y ahora, háblame de una aberración numérica, pero que no sea trisomía, sino que sea una monosomía. O sea, que tenga menos de 46 cromosomas. Una monosomía es el síndrome de Turner, muchachos. Turner tiene 45 cromosomas. Las muchachas tienen un cromosoma X de menos. Ahora dame ejemplos de las aberraciones estructurales. Ya, bueno, de las estructurales serían, por ejemplo, que tienen una alteración de los segmentos. Entonces sería, por ejemplo, como enfermedades que falta en una parte de un segmento, que sería el síndrome de Tay-Sachs. El síndrome de Tay-Sachs, la enfermedad. Ese que faltaría un... Esa no es estructural, mija. Esa Tay-Sachs más es génica, porque en Tay-Sachs hay un error en el gen, no en el cromosoma. Gracias. Gracias, Karen. La última, Sheilita. Ya, mi doc. ¿Qué tipo de mutaciones se puede identificar con el cariotipo? A ver, el grupo 6, que es el único que falta. Gracias, el grupo 6 tiene 0, ¿no? Porque no hay quien responda y yo ya no puedo esperarles que no tenemos tiempo. Doc, sí estoy aquí presente. Ah, sí estás aquí presente, pero no alzas la mano. Si ustedes no alzan la mano a tiempo, recuerden que yo ya no les voy, yo no voy a ser tan tolerante ya en este parcial, muchachos. O nos vamos ciñendo a las reglas y normas de cómo llevar una clase y cómo interactuar, o vamos a ir asumiendo nuestra responsabilidad. Yo no puedo seguir perdiendo el tiempo con ustedes. Yo no voy a estar desesperando que ubiquen para ver dónde leen lo que se les está preguntando. A ver, ahora te voy a hacer yo una pregunta, no la pregunta que hizo Sheila, te voy a hacer yo una pregunta y espero que la respondas. A ver, dentro de la importancia de hacer un cariotipo, ¿cuál es el procedimiento para obtener una muestra? Ya.
Para nosotros obtener una muestra es importante saber que debemos utilizarlo, o sea, debemos coger la muestra de una sangre periférica, especialmente de los linfocitos. Recordemos que estos son los únicos que poseen el núcleo. Entonces vamos a obtener de la sangre periférica y posteriormente esta se llevará a cabo, se colocará en un recipiente en el cual se llevará a cabo la sedimentación. La sedimentación en el cual los glóbulos rojos, como estos son más pesados y debido a la densidad, a la gravitacionalidad, estos van a descender y los glóbulos blancos son los únicos que van a quedar en la... Va a obtener esta muestra dirigiéndose a otro recipiente en el cual esta muestra se va a colocar colchicina. Recordemos que, como había mencionado una compañera, que es una droga, la cual va a detenerse en el... Entonces, a ver, espera. No sigas. A ver, ¿cómo yo hago? Ya tomé la muestra y ¿qué hago luego? Luego que tomé la muestra, ¿qué hago? Ya, en los linfocitos, recordemos que estos son los importantes, se le va, estos se van a cultivar. A ver, Yadira, concéntrate. No te estoy preguntando eso. Y en el video que les hicieron paso a paso, ¿qué hicieron? Después que teníamos la muestra, ¿qué hicieron? Estos eran cultivados, los linfocitos eran cultivados. Que van a ser cultivados. ¿En qué se van a cultivar? Era fenil, no me acuerdo dónde. Es en un cultivo que va a propiciar ¿qué? En un cultivo donde, o sea, ya tengamos la muestra para poder, la sedimentación. Ya tengamos la muestra, no, donde vaya a proliferar o donde vayan a dividirse las células que tomamos de la muestra sanguínea del paciente en este caso. Si se dan cuenta que ustedes no escuchan ni siquiera porque les pusimos el video, que en el video yo creo que más claro que eso, ¿no? Gracias, Yadira. Ponga mejor atención, muchachos, ponga mejor atención y no se me aprendan las cosas de memoria. Ya les he dicho que de memoria no sacamos absolutamente nada. Muy bien. Bueno, vamos a terminar el día de hoy con esta práctica, sin antes decirles y las recomendaciones de hoy en adelante cómo vamos a llevar y que vaya desacostumbrándose a que uno le esté llamando. Si ustedes no participan en todas las preguntas que se les va haciendo en el tiempo requerido, que no tienen que estar esperando ni 1 ni 2, peor 3 minutos, entonces yo no tomaré, solamente les tomaré aquellos integrantes o aquellos grupos que participen activamente, y los que no participan activamente, bueno, yo los sentiré mucho, pero tendrán 0. Ya es hora de que vayamos tomando seriedad sobre estas actividades, porque si no es así, yo estoy experimentando, desgraciadamente y decepcionadamente, que ustedes realmente están viniendo a las prácticas sin un conocimiento previo lo suficientemente sostenible para que después de una práctica ustedes salgan ya con un conocimiento adquirido. Así que, por favor, estudiantes, pido que todos los grupos empiecen a coactuar. Yo no les he dicho que de cada grupo tiene que actuar solamente el jefe de grupo. Puede hacerlo cualquiera, pero que sean muy interactivos. Si no son interactivos, viendo que en 1 minuto no responden, yo pasaré a otra pregunta y terminaré con 10 preguntas, o en este caso son 11 preguntas que yo les haré o que les dará Sheila, y si no responden, solamente tendrán nota o tendrán una nota significativa aquellos grupos que sí actuaron. Los que no actuaron, no les estaré llamando, tendrán 0. Automáticamente, como ustedes dicen, tendrán 0. Espero que esta aclaratoria que les acabo de hacer sea tomada en cuenta para evitarnos engorrosas situaciones después. Y no me vengan a decir, es que sí estaba aquí, es que para eso ya saben que tienen que alzar la mano, yo les veo, les doy la palabra y entonces intervienen inmediatamente. Pero si ustedes no alzan la mano, yo no les voy a tomar en cuenta. Y también será una actitud de apatía
falta de interés por la temática propuesta y falta de atención también, por lo tanto, tendrán 0. ¿De acuerdo? Espero que todo mundo realmente acoja las indicaciones para que no tengamos problemas posteriormente, porque necesito despertar de ustedes ese interés que tienen que tenerlo. Con esto dicho, y agradeciendo la participación y colaboración activa y de la mejor manera de Sheila, les espero el día martes, claro, les espero también el día lunes, que también necesito que cuando vayan a las tutorías también sean interactivos y no solamente vayan, se conecten y muchos de ustedes se conectan y se van. No se trata de eso, jóvenes. Hagamos las cosas como es debido. Recuerden que todos estos espacios es para brindarles cierta ayuda. Es la única ayuda que se les puede brindar a lo largo del ciclo, hasta el final del ciclo. Con respecto a sus calificaciones, bueno, las calificaciones serán totalmente resueltas y los días de las tutorías tienen que llegar para definir si quieren saber la calificación, por ejemplo, que se sacaron en este momento, cada uno de los grupos para que lo tengan también. Les estoy dando hasta ideas de lo que pueden ir a hablar hasta en la tutoría y no hacer la de siempre, conectarse y dejar ahí y que solamente se interactúe o se participe con 1 o 2 personas de un grupo tan inmenso como es la de los terceros niveles. Así que, por favor, actívese. La próxima tutoría también ya vamos a tener el seminario integrador, al cual tendré que directamente tratarlo en las tutorías para que ustedes también interactúen. Recuerden que el seminario integrador es otro de los espacios que ustedes pueden tranquilamente utilizarlo como ese espacio de ayuda. Si ustedes no lo utilizan, al final de todo este proceso, muchachos, no se quejen. Oportunidades para realmente capitalizar conocimiento lo tienen. Si no, estamos un poquito mal. Lisette Pérez, alzaste la mano. Sí, buenas tardes. Disculpe que le moleste, doctora. Una pregunta. El día martes nos había socializado sobre una prueba escrita, entonces quería preguntarle si la prueba escrita es el día martes que viene sobre el tema que vimos el martes que pasó. Ajá, sí. Perfecto. Sí. Perfecto, Lisette. Gracias a ti. Bien, entonces, es una prueba escrita común y corriente, porque como ustedes no interactúan, yo no les puedo tomar a todos. Y yo no sé cómo van engranándose nuevamente en este segundo parcial, que, como ustedes ven, todo está seguido, y esas son las disposiciones que tenemos en la carrera de no tener espacios después del primer parcial para que ustedes tomen un espacio, un descanso, porque ni ustedes ni los profesores hemos tenido descanso de ninguna manera, y el descanso será a fines de agosto, que ya terminaríamos con todas las actividades. Bien, gracias por la atención y nos vemos la próxima clase. Pueden retirarse, por favor. Gracias, doctor. Hasta luego.